Videos para el maestro. Matemáticas, primer grado. Bloque 2. 15. Fracciones y decimales positivos y negativos 1. Conceptos erróneos usuales de la suma y resta de fracciones y decimales positivos y negativos. Estimados colegas, soy Eduardo Mancera Martínez, vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemática. En esta ocasión voy a trabajar con ustedes algunas reflexiones sobre la enseñanza de las fracciones con lo que se refiere a la suma y la resta de estos tipos de números y además cuando estos se trabajan con signos. Los símbolos no son el concepto, los símbolos son una representación del concepto. Podemos relacionar las fracciones con lo que hacemos en medición. Ustedes conocen la suma de cantidades, antes les llamaban cantidades adjetivales, que es simplemente la cantidad con una unidad de medición al lado. Por ejemplo, metros, podemos tener una suma de metros, 6 metros más 3 metros, ya sabemos que son 9 metros, pero esto lo simplificamos con una sola letra. En vez de letra, podríamos tener un símbolo que nos recuerda a los medios, ya sea con la diagonal o ya sea con la raya horizontal. Cuando tenemos el mismo denominador es como si tuviéramos unidades de medidas iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo sumar 5 cuartos más 3 cuartos y el resultado va a ser 8 cuartos. ¿Por qué? Porque nos referimos a la misma medida y en realidad el denominador solo me avisa la medida a la cual estamos trabajando. Si tenemos en determinado momento unidades de medida que no son compatibles, entonces podemos buscar una que sea compatible para ambas. Esto nos recuerda cómo denominamos a las fracciones. Hay un número arriba y un número abajo. El de arriba es el numerador, que se refiere a cuántos. ¿Cuántos de qué? De lo que se denomina, y eso nos lo indica el número de abajo. Podemos tener también colecciones, dos colecciones, que a lo mejor conjuntas pueden dar una unidad y yo me preguntaría antes de hacer cualquier suma, ¿cuál es la unidad? ¿Cuánto suman, por ejemplo, estas colecciones si es que tomamos la unidad como el conjunto de todas ellas? En este caso, podemos ver que tenemos una medida común para todas, pero si agrupamos las fichas de 2 en 2, entonces la unidad de medida cambia y podríamos hablar de otra conformación del entero. La idea de equivalencia de fracciones se puede ver mejor en colecciones. ¿Por qué? Porque dada una colección, un medio se representa de una manera. Si lo veo en otra colección se representa de otra, en otra colección se representa de otra y así sucesivamente. Si esto lo trabajáramos con las figuras, sería un proceso mucho más complicado. ¿Por qué? Porque lo que me da las partes lo puedo colocar en diferentes posiciones y lo que requiero es considerar la equivalencia de áreas en vez de solamente el conteo. Los procesos mentales por lo que pasa un estudiante para hacer una suma de fracciones, una simple y corriente suma de fracciones, son muchos. Primero, le damos dos cantidades, después tiene que identificar las que tienen unidades comunes para poderlas operar con esa unidad común y después el resultado lo tiene que simplificar. Acerca de los signos, les voy a comentar algo que tiene que ver más con el manejo de los números enteros y las operaciones con números enteros. Se trabaja con fichas de dos colores. La primera etapa es que los estudiantes hagan figuras con ellas y se den cuenta cómo se colocan, qué se puede conseguir con ellas, para después pasar al trabajo más fino. En este momento nosotros podemos pedirle que considere que cuando tiene el mismo número de fichas de un color y del otro, esto forma un equilibrio. Esto funciona como el cero, de tal manera que nosotros podemos tener una colocación de fichas y realmente no ser todas las que están, porque quitamos el equilibrio y representa otra cantidad. La interpretación es vital al inicio. ¿Para qué trabajar primero con los símbolos? Primero darle significado a las cosas y que haya comprensión de lo que se hace. El símbolo viene hasta el último como una representación nada más. El símbolo no es otra cosa más que una manera de expresar lo que podemos hacer de las acciones. Y finalmente,
ver que este mismo símbolo nos refleja muchos significados. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el estudiante no puede aprender de la nada, no va a aprender si uno le dice estas son las correcciones y se operan así. Se le tiene que decir qué sentido tiene en su vida y en lo que hace. Maestros, con esto terminamos esta reflexión sobre un tema muy importante en la formación de los estudiantes. Les recomendamos consultar el portal de Telesecundaria, donde encontrarán muchos recursos que más bien que consultarlos y solamente verlos es disfrutarlos, porque ahí encontrarán una multitud de ideas para lograr un buen trabajo docente. Que pasen buen día.